nuevamente un debate, una semana de debate, este espacio de amigos para poder conversar acerca de diferentes temas, temas de los que conversaríamos normalmente en cualquier reunión, por supuesto, de amigos. Hoy con la compañía de alguien muy especial para nosotros, un gran amigo de la casa, Alex, socio, ¿cómo va todo? Yo, muchachos, muchas gracias por la invitación. Aquí haciendo mis primeros pinitos como youtuber. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Entraste por la puerta grande, Alex. Gracias. Vamos a ver qué dicen mis fans. Bueno, y bueno, y por supuesto, Benny, hoy no tenemos pues la compañía de Alejo, nuevamente para los fans de Alejo. Lamentamos que hoy no nos acompaña, pero esperamos que en la próxima reunión nos pueda acompañar. Benny, ¿cómo vas? Muy bien, hermano, muy bien. Por aquí soleadito el día en Vancouver, muy sabroso. Bueno, excelente. Bueno, para empezar a entrar un poco en materia, estos días estaba viendo pues algunas discusiones acerca de la crianza de los hijos, y por supuesto yo siendo padre de dos niñas y sabiendo que ustedes también pues tienen sus hijos, entonces me parece que es una discusión que vale la pena, es una discusión que cualquiera de los que nos esté escuchando creo que quisiera participar. Creo que cualquier persona que escuche una discusión alrededor de este tema tiene una posición formada ya sobre cómo debería ser la crianza de los hijos, incluso personas que ni siquiera tienen hijos. Creo que ustedes alguna vez han estado en alguna reunión escuchando a alguien decirles cómo criar a sus hijos y dándoles consejos sobre cómo criar hijos, porque parece ser que todo el mundo es experto en crianza de hijos. Por ejemplo, yo tengo una aquí, vea. Muy mal. Para muestra un botón. La que llegó aquí, vea. La que llegó aquí a aparecer también en el video. Animar el debate, Esto es la parte en vivo. ¿Cómo manejar la situación? Esto es como un taller, eso es como un taller práctico. A verlo, pues. Le mostraste la correa aquí por debajo de la mesa. Bueno, muchachos, entonces, como les estaba diciendo, quería empezar esta charla con un pequeño comentario y una pequeña dedicación. Como ustedes saben, alguien muy especial para mí se fue esta semana y quisiera dedicarle esta conversación, que estoy seguro que ella va a estar presente en las palabras que van a salir de mi boca hoy. O sea que quería hacer esa pequeña dedicación antes de empezar. Entonces, ahora sí, muchachos, saltemos al debate. La primera pregunta para ustedes es si el castigo físico, lo que comúnmente muchos llaman la chancleta, dime. No, pero espérate, como continuemos con la introducción todavía de lo que significa ser papá para cada uno de nosotros. O sea, en la vida de uno, cuando llega la paternidad, ¿qué se revuelca? Bueno, dale. Antes de pasar a si hay necesidad de castigos o no, y qué tipo de castigos. Al lugar. Al lugar. Bueno, en mi caso yo tengo una hija que ya es una muchachona grande. Ya incluso estoy empezando a temer que sea ella la que se plantee darme correazos o no. Y pues yo he dicho cada vez que tengo algunos tragos en la cabeza que ser papá es el oficio más teso que uno ha tenido, pues el empleo más importante que tiene uno, porque la persona está aprendiendo de vos todo el tiempo, aun cuando no te estés dando cuenta que le estás dando lecciones. O sea, todo el día ella está registrando mi papá cómo reacciona a esto, a una película, a un comentario de alguien, a alguien que se le atraviesa en un carro en la calle. Y ella aprende de eso, ella no aprende de lo que yo sé al respecto de Jean Piaget o de la crianza de los niños en libros de psicología, sino lo que me ve responder a mí.
Entonces, ese ser consciente me ha timbrado a mí mucho todo el rato. O sea, cuando me di cuenta que todo lo que yo así decía, lo registraba esta persona, lo veía más claro que yo, ahí me di cuenta, yo, jue madre, uno se puede cagar muy fácilmente a alguien, o también le puede ayudar, pues, en caso tal, pero es una labor muy, muy seria. Para vos, ¿qué es la paternidad, Alex? Pues a mí me parece que cuando uno tiene hijos, uno cree poder mostrarle lo que uno cree que está bien. Y en el fondo eso es lo que todo padre pues Bien. anhela mostrarle a sus hijos, ¿sí me entendés? Mostrarle el camino del bien. Pero finalmente uno se da cuenta termina uno más, termina por conocerse uno primero y tiene uno que controlarse primero uno para poder enseñarle a los hijos qué es lo que uno quisiera enseñarles. Entonces, lo que me parece a mí que cuando uno tiene los hijos es el choque contra uno mismo, de terminar de conocerse uno mismo ante una situación desconocida, ¿ya? Y por ende, enseñarle a esa persona, a tu hijo o a tu hija, qué es lo que vos pensás que debería ser bueno y qué es malo. Entonces, cuando a mí mi señora me dice pues, que está esperando un bebé, inmediatamente, Es muy pues probable que sea tuyo. de hecho, La de pregunta, hecho, la primera de hecho, pregunta fue, no, y fue muy cagada porque una cuestión natural fue, esa noche cuando me fui a acostar, tuve una visión de todo lo que fue mi vida hasta ese preciso momento, fue como pasar un álbum de fotos sin yo estarlo, lógicamente, ni meditándolo, ni queriéndolo meditar, sino que me llegó solamente el pensamiento y fue como estar viendo mi vida y hasta llegar hasta ese punto y ese álbum como que se cerró. Y dije, bueno, ¿y entonces aquí qué? ¿Para dónde vamos? Y en esas vamos, pero para mí la paternidad es, pues, o sea, va a sonar muy frase de cajón, pero es que eso no tiene palabras. O sea, Sí, no, es una experiencia sí, que cambia total. eso es una energía en ese momento al ver salir tu hijo. No, eso es otro cuento. Pero bueno, eso ya suena muy frase de papá. Bueno, a mí, en el caso mío, a mí no me tocó, no me dejaron entrar al parto. Eso es otro No me nivel. dejaron entrar Eso es otro nivel, hermano. porque mi hija nació en Colombia y en ese momento en el hospital como que esa semana había un papá que había hecho un show miedoso. Entonces los doctores dijeron, no, no más papás, no sé cuánto duraría pues el veto, pero a mí no me dejaron entrar. Entonces yo estaba en la sala de espera afuera y salía una enfermera, ya nació bien, ya vienen a mostrarle la niña. y vos preguntaste, ¿se parece a mí? Y al ratito salió el doctor con la niña en brazos. ¿Quién es el papá aquí? Ave María. Yo con mucha fe dije que yo. Y pues sí, el momento cuando el doctor en el corredorcito este se acerca y mire, esta es su hija, y se la pone a uno en los brazos. Jue pucha, momento tan bravo. Yo creo que es el momento más bravo de mi vida hasta ahora. O sea, el momento más cimbronazo así, más fuerte, que uno llega y inocentemente uno pone la mano así y la manito pues de la niña es una cosita así chiquitita y con toda la mano le coge a uno el meñique así. Ya, lo que dice Alex, ese momento ahí, antes y después. Sí, no, esa conexión es brutal. Para mí también, sí, por supuesto que la paternidad es una cuestión que, o sea, yo creo que pues no se han inventado la palabra que pueda describir realmente ese sentimiento, está más allá, yo creo que incluso más allá del amor, de lo que la gente Claro, simplemente es que el amor define por como los hijos amor, es porque trampa. Es otra cosa. Eso es amor trampa. es Es un amor como, que no tiene validez porque es obligatorio, es gratis. Eso, es una pues cosa yo que no va sé qué más allá tendría del que amor. hacer, qué tendría que hacer una hija de uno para que uno la deje de querer. Yo creo que un balazo, un tiro en un oído de pronto. Pero No, nada, pues es que uy, bueno, vale aclarar también que todos los aquí presentes tenemos hijas, ¿no? Hijas, claro. Hijas, solo niñas. no tenemos hijos hombres. Aquí son solo niñas. Y sí, obviamente para mí, pues la paternidad también es una cuestión indescriptible, o sea, ese momento, pues, del nacimiento, yo también tuve la oportunidad de estar presente en el nacimiento, de cortar el cordón,
ver todo el proceso con mis dos hijas. Y eso es una cosa que eso no tiene comparación con nada, pues eso Lo de no se puede la cortada explicar. del cordón para mí es una cuestión ya muy hollywoodiense, que eso ya en el fondo yo ya corté el cordón y yo la quería era ya tener Sí, claro, fue claro, muy claro, eso, chistoso, pero eso bueno. es impresionante. Pero entonces, hablando precisamente de eso, me parece que algo que es importante aclarar o mencionar es cuál es la misión del padre, cuál es el trabajo de nosotros como padres. Es decir, lo más fácil es querer a los hijos, pues porque digamos que eso ya está ahí, eso ya, o sea, querer a los hijos ya viene ahí con el paquete, ¿sí? Es muy fácil Lo quererlos, sí. difícil es, me parece a mí, luchar contra ese sentimiento muchas veces, ir en contravía de ese sentimiento para poner límites y ayudarles a Pero no que hay que, vayan en el camino en el que uno quisiera que fueran, pero no hay que ¿sí? ir en contra del sentimiento gordo. Pero sí me parece que en muchas ocasiones uno va en contra yo diría que del reflejo. Es un poco Ah, bueno, como cuando el niño cambia. quiere una galleta y Así, entonces, pues como para poner un ejemplo fácil, ¿sí? El claro, niño quiere claro. la galleta, lo más fácil es decirle sí, cómela, ¿sí? Sí, sí. Y todos contentos. No hay Que pataletas, cuando no, seas abuelo vas a hacer todo eso. exacto. Pero entonces uno como padre muchas veces tiene que decir, no, eso no está bien, o en fin, y poner los límites, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros como padres y hasta qué punto estaríamos nosotros eh, dispuestos a sacrificar ese cariño de los hijos por, eh, por guiarlos o por poner los límites que nosotros consideramos que se deben poner? Es decir, en algún momento los hijos se van a rebelar y van a decir, se van a enojar, por ejemplo, o te van a decir que no te quieren porque le dijiste que no a algo, ¿sí? Y eso pues para uno de padre, pues eso se siente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno estaría dispuesto a sacrificar eso, ese cariño de los hijos, por hacer lo que uno considera que es correcto, que es lo correcto para ellos? Y por otro lado es la misión de uno como padre, desde mi visión, es ayudarlos a alcanzar la felicidad, que está un poco alineado con una frase que dije en nuestra conversación pasada, Benny, cuando hablábamos de la política, y es la búsqueda de la felicidad. Entonces, a mí me parece que uno debe prepararlos para esa búsqueda de la felicidad, entendiendo que la felicidad no es un destino, sino más un viaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo prepararlos para que sean independientes, para que no nos necesiten cuando estén más, cuando sean adultos? Que estén preparados, que sean independientes, que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan tomar buenas decisiones. Es cómo prepararlos en ese proceso. Me parece a mí que ese es nuestro rol de padres. No sé ustedes qué opinan. Yo hay una cosa ahí que tengo que, a mí me parece que cuando vos decís que hay que sacrificar el cariño por el bien de ellos. Sí, yo estoy en desacuerdo completamente. Nunca Exacto, me pasó eso. Bueno, pues, ¿por o sea, qué? ¿Por no es qué? sacrificar el cariño, es simple, o sea, el hecho de que yo la reprima por una cosa o que no le dé lo que ella realmente, bueno, en el caso de mis hijas, que no le dé lo que ellas quieren, no significa que no las quiera o que no tenga un cariño, ¿sí me entendés? No, pero a lo que Eh, yo me refiero es a sacrificar el cariño de ellos por uno. No, no, pero no. A que un hijo te diga, es que yo no te quiero porque me dijiste que no a tal cosa, que eso pasa. ¿Hasta qué punto uno está dispuesto a aceptar eso? Que a uno el hijo le diga, no te quiero porque me dijiste no, a conciencia de que uno lo hace por el bien de ellos. Pero eso es sí, manipulación gordo. claro, porque es que No, una niña de una 4 años te dice que papi no te quiero, o sea, no es lo mismo que te le diga a un adolescente de 14, 15 años, ¿sí me entendés? Por supuesto. Tengo una anécdota de mi adolescencia al respecto. Dale. A nosotros nos dejaban, digamos que yo tenía que 14 años, algo así. A todos nos ponían a entrar, no más o menos a la misma hora. Ponerle a las 12:30, una y media, todo el mundo le tenía que haber entrado, ¿cierto? Entonces, uno como que peleaba, usted a las 12:30, a mí a la 1. Entonces, los que tenían que ir a las 12:30, pobres bobos, pero yo a la 1 me iba, ¿cierto? Ponele. Y había un compañero, uno del barrio, que los papás le daban la llave y entra a la hora que quiera.
Entonces todos dijimos, uy, no, este man es el más loco, el más teso, todos con envidia, tal. Yo, ¿por qué no tengo un papá de esos? Claro, todos decíamos, ah, esos sí son papás, no como el mío, no como el mío. Pero entonces ocurrió que, bueno, todos se tuvieron que ir temprano y nos quedamos solo el man y yo. Y yo todavía, de pronto desobedeciendo, me iba a quedar un ratito más. Entonces el man ya teníamos pues, el sentimentalismo en la cabeza en ese momento y el man me dijo, no, a mí me da envidia de ustedes. Muy bacano que uno entre y saber que la mamá se dio cuenta que uno entró y saber que a la mamá le importa si uno entró o no, a qué horas entró. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, hay que ver las cosas desde diferentes puntos. Claro. Entonces yo con mi hija, por ejemplo, yo nunca tuve esa situación que vos mencionabas. O sea, que yo me acuerde, mi hija nunca me dijo, yo no lo quiero a usted, nunca me lo he dicho hasta ahora, ¿no? Y no vi nunca que decirle que no fuera a poner en riesgo nuestro cariño, ¿no? Ella llegaba y me preguntaba como quien le pregunta a un papá, ve, ¿puedo hacer esto? Yo le decía, no te voy a dar permiso por esto y esto. Ah, bueno, papá. Pues nunca en la vida hubo pelea. Pero no siempre los muchachos son así tan, no, digamos, me parece a mí que esa sería una reacción más excepcional que la regla realmente. Normalmente la profesión del adolescente Es ir en contra del papá. es desafiar la autoridad. Esa es la profesión del adolescente, ¿sí? Entonces, que uno, no, pues ese sería el escenario ideal. Que uno le diga al muchacho, no, y el muchacho diga, ah, bueno, sí, papi, como usted diga. A mí No, me ha pasado así. Sí, papá, sí. Sí, con el sombrerito así. Bueno, su merced, sí. No, pero es que no hay ese servilismo y ese agachar la cabeza. Es una conversación normal. No puedo. Ah, bueno. Yo creo que más bien porque la personalidad de mi hija y la mía son muy compatibles, entonces nunca ha habido esa lucha. De pronto, si hubiera habido un hijo hombre, si yo tuviera un hijo hombre, de pronto esa lucha sí se hubiera habido. Lo que pasa es que, hermano, yo pienso que, bueno, hay una parte fundamental de la crianza de los hijos, de lo que estamos conversando, que es con la persona que los tuviste, con tu pareja. Y porque cuando uno está de novio, cuando uno está con la relación de pareja, pues sí, hay algo en común, pero vos haces con tu vida lo que quieras y la otra persona hace lo que quiere, pero cuando ya hay una persona por medio, cuando ya hay algo en común, ya la cosa cambia, ¿sí me entiendes? Ya las dinámicas cambian. Entonces, para lo que hay algo que para vos es importante que para la otra persona no. Y ahí es cuando empiezan a chocar y se empiezan a reflejar sobre el comportamiento hacia tus hijos y empiezan como las discordias con tus hijos por la otra persona. Entonces, lo bacano en el caso mío, pues, que mi esposa, pues nos entendemos muy bien en ese sentido. Y al principio de la crianza, yo me sentí de pronto lógicamente un poco incómodo hacia ciertos temas, hacia otras cosas, que definitivamente me di cuenta que mi nivel de, de, de aceptación era, o mi nivel de paciencia era más limitado hacia ciertas cosas, entonces decidí como dejarle ciertas obligaciones, entre comillas, a mi esposa y otras para mí. Entonces, ahí lo fundamental en mi caso es cómo identificar en lo que vos sos bueno, que vos le puedes mostrar esos valores o esas enseñanzas a tu hijo para no entrar en confrontación con tu hijo. ¿Sí Eso es muy entiendes? importante. Claro, porque no es que, pisarse la manguera el uno al otro claro, del hijo. claro, en el caso mío yo soy muy riguroso con los horarios. Y los horarios de la escuela, ok, listo, son las 8 de la mañana, salgamos corriendo. Entonces, cuando me tocaba a mí esa gestión del horario por la mañana y ya veía que estábamos tarde, ya se salían pues de mis capacidades. Pero entonces decidimos, listo, entonces nos sentamos con mi esposa, lo analizamos y dijimos, no, más bien entonces vos ocupate de tal cosa, que yo me ocupo de la otra y funciona súper bien, ¿sí me entiendes? Lógicamente no es un mundo ideal, ¿ya? Pero digamos que logramos identificar lo mejor de nosotros para poder para evitar para evitar un conflicto, no, para poder entregarle lo mejor de lo que nosotros tenemos de cada uno de los dos a nuestros hijos, ¿sí me entendés? Entonces, ese punto para mí fue vital, entender en qué soy bueno yo y en qué es buena mi esposa para poderle dar lo mejor a nuestros hijos, lógicamente. ¿Sí me Bueno, entiendes? entonces déjame yo hago una pregunta ahí entonces, ya que has entrado ahí en Hmm. en lo de darle lo mejor a los hijos. Y es la pregunta que quería hacer hace un rato, y es acerca del castigo físico.
Entonces, sobre eso también se ha hablado mucho, pues, y mucha gente tiene... El gordo no veía la hora de tocar el tema del castigo. Me picaba la lengua. Yo creo que todo este encuentro es una disculpa para que el hombre se desahogue. Adelante, desahógate. No, pues básicamente la pregunta es esa. ¿Ustedes qué opinan sobre el castigo físico? Es decir, ¿todavía es válido el castigo físico o ya no debería existir? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes alrededor del castigo físico? Y obviamente con la salvedad de que no estamos hablando del maltrato, pues, o sea, no estamos hablando de meterle las manos a la candela, pues, al niño. No, pero no nos... O sea, no ese tipo, pues, de maltrato, pues. Pero si estamos hablando del estrujón, el pellizquito, la palmada, ese tipo de cosas, ¿les parece que eso... La mirada. ¿Les parece que eso está vigente o no? No, pero primero cuéntenme el castigo físico cuando ustedes eran pequeñitos, ¿cómo eran los papás de ustedes con ustedes en eso? A mí sí me castigaron, por supuesto que sí. Los dos. Claro, a mí me tocó correa. A mí me dan correa. Los dos. Sí, los dos. Pero, digamos, mi papá era más de... El castigo de mi papá era siempre más sereno, más pensado, más... Que son los que más duelen, yo imagino. Era menos emotivo. Era menos emotivo. Es decir, era, vaya, tráigame la correa, por esto lo voy a castigar, etcétera, etcétera. Era toda una ceremonia. En el caso de mi mamá era más emotivo, era una cuestión más de este muchacho y tal, y cogía lo cagado y tal, entonces era mucho más, sí, era como más emotivo, pero esa era la experiencia mía con los dos. No, yo tuve la fortuna y he tenido la fortuna, mi mamá ha sido muy serena, lógicamente me habrá pegado un par de chancletazos, pues porque sí, porque no se los gana, hermano, o sea, pero en términos generales, no, mi familia ha sido muy, pues... La chancla para caminar, principalmente. Sí, no, o sea, no tengo referencias, pues, de una tía o un tío que me haya cogido y me haya lanzado un chancletazo, no, realmente no, o de tenerle miedo a la correa tampoco, o sea, no. Benny. Bueno, en mi caso, pegaban los dos, pero mi papá solamente me pegó una vez. Amenazaba con pegar bastante, pero las amenazadas sí nunca faltarán. Pero no cumplía. Pero una vez hubo un malentendido tremendo y el man creyó tener motivo. Yo me di cuenta justo en el momento que no lo tenía, porque él creyó que yo había dañado una porcelana que había en la casa de gusto. Y yo lo hice, pero no de gusto. Pero él lo que le dio rabia fue que creyó que yo me estaba burlando de él, como quien dice, mire, yo quiebro esto y usted qué va a hacer. Entonces, en ese caso, si la cosa hubiera sido así, yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿quién le explica pues a alguien ahí? Yo no, ya me gané la pela. Sin explicación, muy dura. Era una correa como con piel de serpiente, con textura así. Me dejó la piel marcada en el muslo varios días. Fue la única pela de mi papá. Mi mamá sí nos pelaba mucho, pero yo creo que muy ganadas también, pues éramos muy enloquecedores, mi hermano y yo. Pero tengo un trauma, no con que me pelaran, sino con este detalle. En la casa había un lugar donde estaban las dos correas para pelar, que nadie se ponía. En mi casa estaban colgadas de la nevera. Pero vení, eso tenía un altar, eso tenía un santuario, ¿qué es esa correa? Algo así, era como que en el closet de mi papá. En el closet de mi papá había un punto donde, sí, Martín Moreno se llamaba en mi casa. Que habían dos correas, una era una roja, esta que cuento de cuero como de serpiente, con textura gruesa así, que eso era como el infierno, uno veía esa correa y uy. Y había otra más delgadita, más finita, con textura más suave, que era la que usaba mi mamá. Pero lo que me da mucha berraquera es que apenas ahora, a mis 85 años, estoy cayendo en la cuenta de esto. Mi mamá, digamos, iba a pelar a mi hermano. Entonces me decía a mí, vaya, tráigame la correa, por favor, que voy a pelar a su hermano. Y yo iba feliz a jorobar al hermano. A verlo sufrir. Y mi hermano hacía lo propio cuando le tocaba a él. Y yo ahora digo, hombre, qué bonito hubiera sido haber generado una revolución de no voy, vaya usted. Vaya usted, y claro. Ella va, perdámonos juntos, o sea, armemos una revolución los dos contra la autoridad.
pero no lo hicimos nunca y ese trauma... Pero hay una razón por la cual las revoluciones no son tan fáciles de hacer. Sí, porque hay que poner de acuerdo a la gente y hay que evitar dejarse comprar por los privilegios del que tiene la autoridad. Ese es el tema político, que era el de hace 8 días. Es una cuestión de miedo. Claro. Bueno, pero entonces, habiendo hablado de cómo fue el pasado, entonces, ¿qué opinan ustedes sobre el presente y ahora que ya son ustedes los encargados de impartir la autoridad en casa? Entonces, ¿es un método válido todavía o no? Yo me puedo, a ver, lógicamente yo no voy a hacer pues aquí un excepto pues de buenas conductas ni nada, pero hay momentos en que se me vuela pues la paciencia y reacciono mal. Es decir, Correa, pues. no, yo no soy de correa, pero sí soy de convertirme de chancla, pero le dije, pero de cable de plancha. No, pero sí es de como que te estoy diciendo, te lo dije. Pero bueno, y la poca experiencia que tengo, estos 9 años con mi primera hija, me he dado cuenta que eso no soluciona absolutamente nada. No sé, porque entro en el conflicto, porque bueno, por miles de cosas. Pero lo que sí da, a mi modo de ver, mejores resultados es el castigo psicológico. O el castigo psicológico no, es hacerle entender de lo malo que hizo, pero ni siquiera regañarle, sino hacerle entender que lo que hizo estaba mal y que ella vaya misma y reflexione en cuestión. Eso al otro día es el mejor aprendizaje que nos ha pasado. En el caso mío, me pasó una vez, mi hija la mayor hizo algo contra una amiguita que no estuvo bien y no le llamé la atención, dejé que todo pasara, llegamos a la casa. Cuando fue la hora de acostarse le dije, ¿tú crees que lo que hiciste estuvo bien? ¿Tú qué crees que pasaría? Y eso le cayó la cabeza. Y ese día, al otro día se levantó súper preocupada, me vino y me abrazó, me dijo, yo quiero hablar con mi amiga, quiero pedirle disculpas. Y dije, listo, ya, por aquí es que es. Pero lógicamente no es tan fácil de llegar a ese punto, porque tienes que controlarte vos, porque lo que te decía ahora, tienes que conocerte vos mismo antes y tener un autocontrol para poder ejercer bien un acto, pues, para que la niña tenga una reflexión por ella misma, ¿sí me entendés? O sea, ser consciente de que sos papá, que no sos una persona peleando con otro, y no que es que vos sos el papá de esta persona. Sí, claro, y que yo no soy, o sea, y que en ese momento no soy amigo, sino que soy el papá. No, ni amigo, ni enemigo, ni nada, soy el papá. Exacto. No, yo tengo una al respecto, que he tenido muchos malentendidos en conversaciones, en reuniones por estas posiciones al respecto. Yo una vez tuve esta conversación con mi mamá. Mi mamá pues nos pelaba, pero yo nunca sentí que mi mamá me tuviera rabia ni que nada. Simplemente había momentos en los que uno ya se ganaba la pela porque era demasiado irrespetuoso, porque le habían dicho muchas veces y sin embargo desobedecía deliberadamente. Pues si alguien, perdón, por si alguien nos está escuchando desde algún otro país donde no se diga pelar, pues viene del latín pela, que proviene del verbo del griego castigar físicamente. O del verbo cascar. Castigo físico. Entonces, nosotros teníamos una vecina, pues la mamá, pues mejor dicho, un compañero mío de mi edad, la mamá, pues era como una persona muy de avanzada en temas psicológicos y demás. Entonces, para la época, ella no le pegaba a los hijos y era la única en el barrio que no le pegaba, ¿cierto? Pero se jactaba y se vanagloriaba de eso, de lo avanzada y ecuánime que era. Pero yo tenía mis reparos al respecto porque yo veía que los castigos generaban en el hijo algo que no iba con el hecho que el hijo había cometido. ¿Cierto? Digamos, por ejemplo, yo hice una desobediencia deliberada. Mi mamá llegaba y me pelaba y a mí me quedó claro, esto es delicado, esto es grave, y a los 5 minutos se acabó el problema. En cambio, esta mamá de este muchacho se sentaba con él, lo hacía sentir culpable y sentir como un culo un buen rato. Mire que es que esto no es, que el tipo quedaba abatido. Y fuera de eso, son 2 semanas sin tocar el Nintendo, es una semana sin televisión, una semana sin poder sacar el balón de fútbol del closet, pues un montón de cosas que el tipo a los 4 o 5 días
ya se le había olvidado el asunto del problema y no estaba aprendiendo nada, pero el castigo y la humillación de quién es el que manda aquí sí se seguía manteniendo. Entonces yo me acuerdo de decirle a mi mamá, por favor, sígame pelando. Si usted siente que me gano la pela, péleme. Pero no me humille de esta manera que yo a los 14 días no puedo usar el televisor. Eso no me lo haga. Y mi mamá riéndose me agradeció y me dijo, listo, seguimos pelando entonces. No, yo te digo desde mi punto de vista, mi experiencia, bueno, primero varias salvedades. En primer lugar, pienso que si no todos los padres, al menos la mayoría, pues hacen lo que hacen pensando que va a ser lo mejor para sus hijos. Eso digamos que sería la primera salvedad. Siempre estamos pensando en que lo que sea que hacemos es lo mejor para ellos, aunque muchas veces, si no la mayoría, nos equivoquemos. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, me parece que nosotros no somos, es decir, los padres, bueno, y esto incluye a las madres también, no somos psicólogos, no somos pedagogos, no somos nada de esas cosas, entonces hay muchas herramientas que simplemente no tenemos. Y nos pasa a veces que vemos en otros o escuchamos a alguien que viene con una nueva idea sobre cómo manejar determinada situación, o un psicólogo que te dice cómo manejar determinada situación y dice, a mí no se me había ocurrido, yo no había pensado en eso, voy a ensayar. Y yo estoy completamente abierto a eso, es decir, yo no digo, no, mi forma es la forma y no hay más formas. No, mi forma es la forma que tengo yo, pero si alguien tiene una mejor idea, yo estoy abierto a aplicar las mejores ideas en beneficio de mis hijas. Ahora, dicho eso, me parece que el castigo físico sí aplica en algunas esto era lo que el gordo quería decir, todo este preámbulo. Toda esta hora de debate para llegar a este punto. Pero sabes también una cosa que yo creo que también es importante, es que todos los seres humanos somos diferentes y todos reaccionamos ante una orden completamente diferente. ¿Sí me entiendes? Hay niños que van a reaccionar ante un regaño de una manera y otros que se te van a plantar y te van a decir, ¿qué te pasa? ¿Sí me entendés? Por supuesto, y ese es trabajo del papá también. Exacto, ¿sí? Entonces por eso el cuentico es que no, es que yo a mi hijo no le pego. Pues sí, seguramente tu hijo es más fácil de llevar que el mío, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, ¿sí me entendés? Yo pienso que ni siquiera es una cuestión de que sea más fácil o más difícil, sino de que a veces vos probás una fórmula y te funciona con ese niño y entonces listo, ya encontraste la fórmula y seguís utilizando la fórmula y de pronto cuando llega el otro niño ya te toca vas a aplicar, y yo sé que te ha pasado pues con las dos, que lo que aplicas con la una no necesariamente funciona con la otra, no. ¿Sí? Entonces llega la otra, entonces ya vos decís, uy, pero venga, ¿cómo así? ¿Por qué con esta ya no funciona? ¿Sí? Muchas veces el castigo físico, por ejemplo, y volviendo al tema del castigo físico, vos mencionaste algo que me llamó la atención, Alex, y fue cuando hablaste del autocontrol. Entonces, cuando vos hablaste del autocontrol, eso me hace pensar que implícitamente vos estás diciendo que cuando uno castiga físicamente al niño es porque está fuera de control. Es porque uno se sale de control y entonces lo tiene que castigar físicamente. Claro. A mí me parece que ese es un error. Y eso, claro. De hecho, a mi papá se lo escuché decir muchas veces y me parece que en eso él tenía razón. En esa época, con los métodos de esa época y con las filosofías de esa época, me parece que él tenía razón en que no se debía castigar al niño enojado, es decir, con rabia, y él nunca lo hizo con nosotros, a pesar de que nos daba correa, es decir, nos castigaba físicamente. Yo no recuerdo que mi papá se haya salido pues de la mecha y se haya venido a golpearnos, no, nunca. Siempre era muy pensado, traiga la correa, usted sabe por qué lo va a castigar, ¿cierto? Es más, nos decía, dígame si lo que usted hizo no merece un castigo. No, ídolo, men. Porque yo me puedo equivocar, me decía. Porque yo me puedo equivocar. Dígame si lo que usted hizo, ¿usted sabe por qué lo voy a castigar? No, porque eso era todo un juicio, pues. No, porque sí, por esto y por esto. Bueno. ¿Y usted cree que eso amerita un castigo? Esas eran las palabras de él. Entonces, y cuando uno ya estaba ahí, pues, en el paredón, era porque sí merecía el castigo. ¿Sí? Claro. No era porque, dejó regar un vaso de agua, o porque rompió una porcelana, o porque, no. Eran por cosas que yo recuerdo hoy en día, que fueron por cosas
recuerdo castigos de él que fueron por cosas que Justas. ameritaban un castigo, ¿sí? Me castigó por robar, por ejemplo, alguna vez que robé algo, entonces me castigó por eso y eso me mereció un Y esa es una castigo oportunidad de dejar una lección de por vida. Alguna vez había una muchacha pues que nos ayudaba en la casa con el oficio, etcétera, y a mí me pareció muy gracioso ponerme a practicar karate con ella pues, y coger la patada. Eso, por ejemplo, me mereció un correazo, ¿sí? Entonces no era así porque cualquier cosa y que el niño está jugando, entonces lo vamos a castigar. No, eran por cosas muy serias. Ahora, dicho eso, me parece, y digamos que aquí me voy a poner un poco en defensa del castigo físico. Mi teoría al respecto es que nosotros, aunque somos humanos, no dejamos de ser animales. Y como animales reaccionamos a diferentes estímulos. Dígamelo a mí. Reaccionamos a diferentes estímulos, entre esos el estímulo físico. Entonces, de la misma forma en que comunica una caricia, comunica también una estrujada, ¿sí? Lo ves pues en el león que le ruge al cachorro, pues no lo hace necesariamente con el objetivo de herirlo, pues, pero sí de que, bueno, ya es suficiente, ya no más. Y me parece que a medida que la comunicación con los hijos evoluciona, el castigo físico, y ha sido mi experiencia personal, el castigo físico va desapareciendo. Sí. Entonces es como que en un principio hay más, pero en la medida en que se van estableciendo esos límites y en la medida en que esa comunicación va fluyendo mejor, porque por ejemplo lo que decía Alex ahora de convencer de lo que está bien y lo que está mal, pues a veces con un niño de 4 años es difícil llegar a convencer de él por qué algo está bien o está mal. Es difícil, el lenguaje de palabras no es suficiente para establecer esa comunicación. Entonces a veces tienes que establecer otras fórmulas de comunicación y a veces el castigo físico hace parte de esas fórmulas de comunicación. Y vuelvo y acá insisto porque de pronto no ha de faltar el que se sienta ofendido con eso, ¿sí? Estoy hablando del castigo físico, digamos, menor, o el castigo físico no... Un pellizquito, un pellizquito. Pepe, yo por ponerme a contar la anécdota con mi mamá no respondí la pregunta. No respondí qué tan valioso o no me puede parecer a mí un castigo físico. Dale. Yo cuando estaba criando a mi hija, yo le decía pues a la mamá y me decía a mí mismo que un niño hasta los 2 años se puede pelar. Lo decía delante de la niña. Ya de 2 años en adelante ya me daba pena pelarla, decía yo. Yo no, ya una niña de más de 2 años ya como la pela uno. Ya una persona grande. Ya. Entonces yo creo que a mi niña sí le pegué unas cuantas palmadas en esos primeros 2 años. Luego de ahí no, porque realmente el temperamento de mi hija es muy fácil y nunca llegué a la situación de necesitarlo, pues siempre por las buenas se pudo. Pero en esos 2 primeros años sí, algunas palmadas y tengo un ejemplo en el que yo creo que era lo correcto. Nosotros le dimos leche materna a ella los primeros 2 años. El primer año muy intensivo y el segundo año... Pues me imagino que se lo dio la mamá, pues, porque... Principalmente. El segundo año ya fue solamente por la noche. Para dormirla era leche materna. Pero hubo un momento en que ya como por psicología y todo, ya como que pensamos, bueno, ya después de los 2 años ya está bueno, pues ya no más. Entonces hubo una noche en el que hubo que poner, bueno, hoy es la última noche. Entonces le dijimos a la niña, ya hoy es la última vez de leche materna, usted ya es una niña grande, ya mañana no más. La otra noche, ella, por supuesto, buscando la leche materna, y ya le dijimos, no, ya se le dijo que no, y armó un show tremendo, se dijo que no. No me acuerdo si fue esa noche exactamente o no, pero una noche, no, bueno, tuvo que haber sido otra que estaba mucho más pequeñita, que yo me acuerdo que mordió el pezón de la mamá muy duro. Y los niños, pues, todo el tiempo, no solo mordiendo pezones, sino en general, están buscando como hasta dónde está el límite. O sea, hasta dónde puedo hacer la cagada y que mi papá o mi mamá me permitan. Entonces, con ese punto, ella como que mordió muy duro a la mamá y la mamá no se sentía capaz de regañarla ni de decirle nada, pero yo me di cuenta y yo le pegué una palmada en un brazo, pues, como decís vos. O sea, lo que llaman los maestros Zen el golpe de Kyosaku.
Qué nombre tan elegante para una palmada. Pero el golpe de Kiyosako, dicen los maestros Zen, la gracia es que no duela. No, O es sea, más no una tiene que ser llamada con de rabia. atención. Es para que vos despertés, para que vos caigas en cuenta, juepucha, ya entendí lo que este man me quiere Exacto. decir. Y a eso es a lo que yo me refiero con el golpe Entonces, físico. entonces, si en alguna reunión me dejaran hablar del tema antes de pelarme, yo diría, yo estoy a favor de un castigo físico si es con golpe de Kiyosako. Es decir, que no importa lo duro que es, no hay humillación, no hay rabia, sino que es para que el niño se timbre. O sea, y mientras menos lo peles, mejor. Porque si lo tenés que hacer solamente una vez en la vida, a la persona se le va a grabar. Si lo haces 2, 3 veces por semana, Sí, la no, se persona... pierde el... Pero, y mira que hay una vaina también que me parece a mí súper importante, que cuando uno llega a la chancla, es porque ya no hay salida. Porque ya llegamos a un punto en que no hay cómo llegar a un acuerdo. Y allí me parece que hay un punto clave que es la comunicación, en la cual nosotros como papás no sabemos cómo entablar una buena comunicación para que tengamos una respuesta la cual nosotros queremos tener, ¿sí me entendés? Y allí me parece que uno conversa ese tipo de sujetos con los amigos, con la mamá, con las abuelas, decir, mira, tengo esta situación, mira, me pasó eso con las niñas, pero lo hacemos muy, muy naturalmente. Y a nosotros nos pasó una experiencia personal, fue que consultamos a alguien profesional, una psicóloga, por ejemplo. ¿Ok? Y la psicóloga vino aquí a la casa y tuvimos una situación con las niñas. Las niñas reaccionaron de una manera, pues, no adecuada, y la psicóloga con 2, 3 preguntas cambió completamente el espectro de lo normal que debería haber sucedido en una casa normal como la de ustedes y la mía. Entonces yo le dije a esta pelada, bueno, entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dijo, lo que pasa es que tenés que mirar cómo hacer caer en cuenta al niño, cómo que el niño por él mismo reaccione de lo que está bien y lo que está mal. Yo dije, no, pero espérate que esto estamos hablando de otro nivel. Y son cuestiones muy fáciles. Es cómo cuestionar al niño para que el niño se dé cuenta de que realmente lo que él cree está bien o está mal. Entonces, pues por darte un ejemplo, mis hijas saben que entre semana o los días que van a la escuela no se ve televisión en esta casa. Entonces llega el día en que ellas llegan, papi, yo quiero ver televisión. Y yo, pues hija, o sea, la respuesta es no, usted sabe que entre semana no hay. Y papi, pero yo quiero muñequitos. Y ya empieza hasta que ya por cualquier razón, motivo, circunstancia, se llega y explotó todo y bueno, Y todo hay que pasa lo que quitarse la tiene que correa. pasar. Pero por lo contrario, entonces si vas a empezar a cuestionarte, decís, bueno, ¿tú sabes qué día es hoy? ¿Hoy fuiste a la escuela? Sí, papi. Entonces, ¿qué pasa los días que vas a la escuela? No, pues no puedo ver televisión. Entonces, ¿tú crees que podrías ver televisión? No, no voy a poder ver televisión. Bueno, entonces, ¿sí me entendés? Lo que pasa es que, o sea, decirlo hoy en día es muy fácil, decirlo en esa conversación es fácil, pero sobre el camino es más complejo. Pero me parece, exacto, me parece que hay maneras que nosotros no tenemos porque no hemos estudiado, porque no tenemos los conocimientos, porque no que existen y que pues lógicamente nos ayudarían a todos los papás pues a tener Pero una mejor relación. yo no creo, Alex, que haya que estudiar gran cosa. No, pero no digo, yo no digo No, que sea pero yo estudiar. sí creo que hay Yo mucha no digo, herramienta por ahí que uno no tiene. exacto, son las Claro, herramientas, Por supuesto. son las maneras de comunicación. pero no hay ni Claro. que estudiarla. O sea, yo me he dado cuenta que cuando el papá escucha al pelado, los pelados no son tan maliciosos como la gente cree. O sea, no tienen una capacidad de malicia más allá de la tercera o segunda rueda, no. Si él quiere hacer una malicia, es de una rueda. Hago la cagadita, me río, se acabó. Pero no planifican y hacen una cosa pues elaboradísima, no. Entonces, si uno conversa con el man y se pone al lugar de él, ve, no jodas, ¿y por qué hiciste eso? Pero no como el que le está dando una lección moral. ¿Estuvo bien hecho o no? Dímelo tú, si estuvo... No, pregúntele honestamente. ¿Tenía rabia en ese momento? ¿Y por qué? ¿Él te había hecho algo? O sea, escuche. No esté pensando en lo que le voy a responder después para darle una lección. No, escuche. No, lo que pasa es que ese peladito nos la tiene montada toda. Ah, no, entonces sí entiendo. Pero No es que tenemos mira, No, a mí sí me parece que... sí, pero es que vos lo decís digamos, por la relación que vos has tenido con tu mamá, las experiencias que vos has tenido, ¿sí me entiendes? Pero, por ejemplo, no sé, el gordo o yo no hemos tenido, digamos, la misma
la misma experiencia de vida que vos has tenido. O sea, ¿sí me entiendes? Por eso te digo que Cada quien quien echa tiene mano de su... exacto, cada quien es un mundo y cada mundo, lógicamente, dentro de sus capacidades hace lo mejor para tener, lógicamente, una buena crianza con sus hijos. Pero el punto mío es que hay veces deberíamos como salirnos en el mundo en el que estamos y mirar qué otras opciones tenemos que nos podrían ayudar, qué otra herramienta nos pueden ayudar. Y hay, pues... Pues mira, yo en eso estoy completamente de acuerdo, digamos, estoy de acuerdo con Benny en el sentido de que sí es importante escucharlos, etcétera, que me parece que eso, solamente que a mí personalmente me parece que a veces no es tan fácil, ¿sí? Digamos, no es tan fácil en el sentido de que, no es fácil para mí, quiero decir, para mí a veces no resulta tan fácil simplemente porque nosotros traemos el equipaje de lo que nosotros vivimos, como a nosotros nos formaron y el mundo en el que nosotros crecimos. Entonces, lo que nosotros hacemos como padres es un reflejo de cómo nos criaron a nosotros con chispitas de lo que fuimos encontrando en el mundo. Es decir, yo aplico cosas en la crianza de mis hijas que sale de lo que estamos conversando aquí, por ejemplo. O sea, con lo que estamos conversando aquí, mañana yo me voy a acordar de Benny, mañana me voy a acordar de Benny, voy a intentar hablar con mi hija como dijo Benny. O sea, y no estoy charlando, pues, o sea, en serio, yo trato de alimentar esa crianza. Es decir, para mis hijas, con tal de poder ofrecerles una mejor crianza, yo estoy abierto a las posibilidades. Es decir, yo en términos de crianza, yo trato de no decir, no, la forma en la que yo lo hago es la forma que es. Porque yo soy su papá. Porque yo trato de mantener la mente abierta y si alguien trae una nueva idea y me parece que tiene sentido, yo le echo mano. Pero entonces, y ahí es donde sí estaría, digamos, ahí no estaría de acuerdo con Benny, es con el hecho de que no hay que estudiar. A mí me parece que sí hay muchos elementos que están por... es mejor. Estudiar trigonometría y lo que te provoque. No, pero me refiero a la crianza de los hijos, pues, que hay mucha teoría y hay mucho estudio sobre cosas de la crianza de los hijos que uno sí puede aplicar como padre. Lo que yo estoy diciendo, Gordo, es que lo que vayas a aplicar, aplicarlo con naturalidad. No es que como leía Jean Piaget anoche, entonces hoy me las doy de Jean Piagetista. No, pero pues, o sea, mira. Usted se va a su cama hoy porque Jean Piaget dijo, no. No, pero por supuesto que no. Parte de usted mismo y actúe con naturalidad y frescura con el pelado. Pero mira, claro. yo te digo, por ejemplo, algo que el otro día había una conferencia sobre la crianza de los hijos y pues como herramientas para la crianza de los niños. Y yo dije, hombre, yo me voy a meter a ver qué es lo que esta gente va a decir. Y sí me parece que hubo unos tips que yo tomé nota enseguida y dije, mañana mismo arranco con esto a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo enseñarles a que hagan algo? Es decir, básicamente el principio es que uno tiene que hacer que ellos hagan las cosas porque sale de ellos y no porque uno lo impone, ¿sí? Digamos, ese es el principio. Entonces usted quiere... Para que ellos crean que es por culpa de ellos. La cuestión es que todo tiene que ser una decisión de ellos. Entonces, por ejemplo, mi hija por la mañana se va para la escuela y se va sin tender la cama. Ella se levanta, se baña, se organiza, sale, y cuando uno va a ver el cuarto, quedó todo patas arriba. Resulta que a mi hija le gusta que yo la deje después de las clases, pues las clases terminan a las 3 y después de eso es ellos tienen pues como una recreación y tal, y ella se puede quedar más tiempo, pues yo la podría dejar hasta las 6. A ella no le gusta que yo la recoja a las 3, a ella le gusta quedarse un tiempo más, ¿sí? Entonces llegamos a un acuerdo. Cuando usted sale de su cuarto, usted deja su cama arreglada y tendida, ¿sí? Es su decisión. Si usted quiere que yo la deje más tiempo, entonces usted deja su cuarto organizado. Pero eso es manipulación, Gordo. Eso es estar... No, ¿y por qué? O sea, es tu estilo y estará muy bien. Porque es como si no estuvieras creando un ser humano, sino un elefante amaestrado o un tigre que abre la boca para que yo la meta como domador y saque. Esa es la manera. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero... Porque no le está dando... No, yo no estoy diciendo que está mal. Digo que hay otra forma mejor. Dale, te escucho.
Yo creo que la mejor manera es... Papel y lápiz aquí ya listo. Yo creo que la mejor manera es que el niño entienda que lo que yo le estoy enseñando es por él. Porque en ese método que vos acabas de decir, el niño va a sentir que no importa que la cama esté tendida o no, lo que importa es tener a mi papá contento para que me recoja más tarde. ¿No? Y un método fuera, es así. ¿Ella por qué la atiende? Para que la recoja más tarde. No, pero... O sea, ella no la atiende porque hay que atenderla. Ella la atiende porque ya me manipularon de tal manera que si no la atiendo hay una consecuencia. No, a mí me parece que es una cuestión de responsabilidades. Por eso, si fuera responsabilidades, gordo, ella la atendería estando sola. Okay. O sea, el niño que realmente entiende que la cama es de él y que el autorrespeto con su cama es el autorrespeto con él, la atiende, lo vean o no lo vean, lo recojan o no lo recojan. Eso sería el ideal. Pero entonces, yo estoy en contra de ese tipo de manipulaciones que como yo tengo la autoridad, yo tengo la plata, yo tengo el carro y yo soy el que dice y el que manda, entonces no ves Nintendo, entonces no te recojo a tal hora. Yo no estoy de acuerdo con ese, si esto no, entonces no estoy de acuerdo con ese método. Pase, lo que hay que resolver es la situación. Si la situación es la tendida de la cama, es la tendida de la cama lo que vamos a resolver. No lo vamos a resolver entonces, ni con el Nintendo ni con la recogida a las 3:30. Listo, vale. Entonces, ¿cómo decís vos que hay que hacer para que... Bueno, yo no digo que, ni siquiera digo que sea un cómo. A mí me ha parecido muy bueno el bullying familiar. Mis tíos y mis primos usaban mucho el bullying familiar, que es otro concepto que no ha sido fácil explicarlo en reuniones y foros. Y es que no es un bullying para cagarse en uno, sino que es un bullying para que vos sabés qué valores son los que que nos parecen divertidos y cuáles no. Me acuerdo mucho que yo estaba muy pequeñito. ¿Cómo estaría de pequeñito que estábamos viendo Perdidos en el Espacio? Imagínate, o sea, estaba pero chiquitico. Y un tío mío, que yo quiero mucho, alguien hizo un comentario acerca de la película, de cómo estaba hecho la película. Entonces él, para burlarse, o sea, él trató de decir, si uno lo fuera a explicar teóricamente, lo que se burló fue que la persona estaba haciendo un comentario de cómo está hecho, por ejemplo, un efecto especial. Ay, no, pero no crean que esto lo hacen es con plástico, entonces no pasa nada. Entonces lo que mi tío hubiera podido decir teóricamente es, si vamos a meternos a una película, a una obra de teatro, tenemos que meterle fe poética. O sea, yo entiendo que desde que estoy en la película, me meto en la película. Yo sé que ese es un actor, yo sé que Tom Cruise no trabaja para la MI6, yo sé que es Tom Cruise, que se hace el que trabaja, pero mientras yo veo Misión Imposible, yo creo que ese man es un agente. No me voy a poner a sacarme la película, ¿cierto? Pero la manera en la que mi tío lo dijo fue, este es como tal, como el vecino de allí, que cada que uno ve una película dice, no se preocupe que eso es salsa de tomate, eso no es sangre. Entonces el valor que me comunicó a mí es, vamos a respetar la experiencia. Pero él no se sentó y me dijo, mira, cada que veas una película, respeta la experiencia de los demás, porque ellos tienen... No, él hizo un bullying, este es como el vecino, que ahí ya me enseñó cuál era el valor interesante para respetar la visualización de una película. Bueno, pero no me dijiste entonces, pues, entonces, ¿tendemos o no tendemos la cama, pues? Hay que tenderla, pero listo, lo que tiene que quedarle claro al tipo es... Listo, pero ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? Puede ser una burla, puede ser un chiste, puede ser lo que sea, pero, por ejemplo, en mi casa nosotros, aquí en mi casa tenemos una y es que mi esposa y yo nos burlamos de algo que quedó mal hecho por el otro, ¿cierto? Digamos, tender la cama mal o lavarlos. Por ejemplo, ella mete papelito en los bolsillos de las chaquetas y Kleenex y no sé qué. Entonces, cuando uno va a lavar la ropa, salen un montón de pelucitas por toda la ropa vuelta a nada. Entonces yo le pongo un mensaje, nos ha atacado el terrorista de las pelusas blancas. Entonces ya se vuelve un chiste, pero obviamente se vuelve un chiste en el que yo ya quiero evitar que me vuelvan a hacer el chiste dentro de 8 días. Entonces ella revisa las pelusas antes de meter la ropa a lavar. Ese es el mismo tiro con mi hija. Yo con mi hija lo he hecho toda la vida así. Un chiste, un bullying, una joda, para que se vea que esto no nos parece divertido. O hago una cosa como que fuera muy importante, no, es que el que tiende su cama está tendiendo el lugar donde descansa toda la noche. Claro. Está respetando su sueño, su reparación, su descanso, su habitación, su espacio.
La niña, y yo me voy. Y la niña aprendió, y al otro día voy, la atendió. Sin yo decirle, mira, mi amor, las camas porque no. No, hay una vaina que yo he utilizado también que me parece también chévere, es cuando están con amiguitos. Entonces yo le digo, fulanita de tal, ay, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 5 años. Yo, ve, tenés 5 años, o sea que ya estás grande. O sea que voy a dormir solo. Digo, sí, claro, yo duermo solo hace rato. Y yo, porque es que hay niños de 5 años que todavía no duermen solos. Entonces ya la otra me voltea a mirar y yo, callado. Pero sí me entendés, son maneras sutiles, sin nombrar ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Sí, lo que Pero pasa bueno. es que hay veces que eso funciona en unas circunstancias y en otras Y otras que no, sí, lógicamente. Porque es que no me dejaste terminar, el cuento de la tendida de la cama tampoco. Este es un tema muy, muy candente. Aquí nos podemos quedar. Aquí nos podríamos quedar, nos queda pendiente el final de la historia de la tendida de la cama. Si alguien tiene mejores métodos para hacer que los hijos aprendan a tender su cama, por favor que los dejen en los comentarios. ¿Sí? No, y hubo un tema que no hablamos que era importantísimo, que lo podríamos convocar después a Alex para eso, que es los papeles del papá. O sea, no de la paternidad como paternidad y maternidad, sino del papá solo. El rol. El rol del papá en la cabeza del pelado o la pelada es súper importante. Uy, pero no me toques esa ahora porque eso de aquí ya se nos va. Hay que leer a Jean Piaget más veces. No, y también el papel del hijo ya uno de adulto con el papá y la mamá. Con los papás, ese también es un tema bueno. Eso es otro paso. Convoquemos a Alex para la próxima, entonces. Para la próxima, muchachos, quedamos pendientes para un nuevo debate sobre ese tema. Muy divertido. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. De nuevo. Bueno, muchachos. Muchas gracias a Alex, pues, por atender a esta invitación. Gracias a ustedes, muchachos. Que nos divertimos mucho, que fue un espacio muy agradable. Para la gente que nos escucha, que nos dejen en los comentarios lo que opinan sobre el debate, qué otro debate les gustaría que hiciéramos, qué opinan sobre el castigo físico, qué opinan sobre el rol de los padres y todos los temas que tocamos en esta discusión. Muchísimas gracias, muchachos. Hasta la próxima. Gracias, muchachos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bye.